Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Mi nombre es Luis Granados. El día de hoy vamos a realizar una práctica acerca de la flexión de una viga en voladizo. Comencemos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: una regla metálica, 6 monedas de $1, un clip mariposa, reglas para realizar las respectivas medidas y también una base. En mi caso, yo elegí la esquina de un escritorio en donde coloqué la regla y encima puse un objeto para sostenerlo. A la vez, con la piola me guío para tomar las respectivas medidas. Procedimiento: colocamos la regla metálica en el escritorio y la sostenemos con un objeto pesado. Podemos observar que debido a su propio peso, la regla presenta una flexión inicial de 5 milímetros. Entonces, al momento de obtener nuestros datos, debemos considerar lo siguiente: la distancia de la flexión o S sub F que obtengamos al poner las monedas. Debemos restarle los 5 milímetros iniciales como presentamos a continuación. Por ejemplo, cuando tenemos una moneda, nuestra flexión nos dio 7 milímetros. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, debemos restarlo los 5 milímetros de flexión inicial. Nos da un resultado de 2 milímetros. Esto debemos pasarlo a los metros y nos da como un resultado final 0,02 metros. Así es como vamos a realizar este procedimiento cuando tengamos 2 monedas, 3 monedas y así sucesivamente. Para calcular la masa tomaremos en cuenta los siguientes datos. Un clip mariposa tiene una masa de 2,1 gramos y una moneda de $1 tiene una masa de 8,1 gramos. Entonces, para calcular la masa cuando tengamos una moneda, sumamos 2,1 gramos más 8,1 gramos, nos da un resultado de 10,2 gramos. A esto debemos de transformarlo en kilogramos. Entonces nos da igual a 0,01 kilogramos. Este proceso se repite en las diferentes ocasiones, cuando tengamos 2 monedas, 3 monedas y así sucesivamente. Estos son los resultados que obtuvimos. Bueno, con los resultados que obtuvimos anteriormente podemos resolver los siguientes problemas. El primero nos dice que determina la ecuación empírica del coeficiente de flexión experimental a partir de S sub F es igual a C sub F por F. Entonces, aquí utilizaremos la ecuación experimental, que es Y igual a A por X a la N. Lo que tenemos que hacer es identificarlos. Como podemos ver en el cuadro azul, Y es igual a S sub F, X es igual a F o la fuerza, N es igual a 1 ya que F se sobreentiende que tiene exponente 1. Entonces A vendría a ser igual al coeficiente de flexión. Lo podemos despejar y nos da que el coeficiente de flexión experimental es igual a A. A continuación nos piden determinar el error del coeficiente de flexión a partir de S sub F es igual a coeficiente de flexión por la fuerza. Lo primero que tenemos que hacer es despejar el coeficiente de flexión, donde nos da coeficiente de flexión es igual a F sub F sobre F. Entonces aquí aplicamos la derivada y realizamos el debido proceso. Nos da como resultado que el error del coeficiente de flexión es igual al error de S sub F por F más S sub F por el error de F sobre F al cuadrado. Ahora nos piden completar la siguiente tabla, en donde deseamos obtener los valores de la masa, que en nuestro caso ya lo hemos obtenido. También nos piden la fuerza, que tenemos que calcular, S sub F, que también ya lo obtenimos anteriormente, y el coeficiente de flexión, que también debemos de calcular. Entonces solo tenemos que calcular la fuerza y el coeficiente de flexión.
¿Cómo vamos a calcular la fuerza? Pues es fácil. Ya sabemos que fuerza es igual a masa por gravedad. Aquí debemos tener en cuenta que la gravedad va a tener un valor de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en el caso de cuando tengamos una moneda, necesitamos la masa de esa moneda, que ya lo obtuvimos, que es 0,01 kilogramos. Lo multiplicamos por la gravedad y nos da un resultado de 0,098 newton. Este resultado hay que expresarlo en notación científica porque después vamos a realizar la gráfica. Entonces, para calcular la fuerza de las demás monedas hacemos el mismo procedimiento. Ahora, para calcular el coeficiente de fricción, lo único que tenemos que hacer es dividir S sub F sobre la fuerza. Entonces, en el caso cuando tenemos una moneda, el S sub F nos dio 0,002 metros. Esto también lo representamos en notación científica y lo dividimos para la fuerza que obtuvimos. Y eso nos da un resultado de 2,04 por 10 a la menos 2. Este proceso se realiza también para cuando tengamos una moneda, dos monedas y así sucesivamente. Entonces así es como quedaría completada la tabla. Hay que recalcar que aquí también hay que realizar la sumatoria de cada uno de esos datos que nos han pedido y también sacar su respectivo promedio. Bueno, ahora nos piden calcular el error del coeficiente de flexión. Para ello vamos a utilizar la fórmula que anteriormente derivamos. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores. F y SF serían los valores promedios que obtuvimos en la tabla y los errores de SF y error de F ya nos está dando aquí mismo el ejercicio. Reemplazamos y nos da un resultado de, en el error del coeficiente de flexión nos da un resultado de 0,851 centésimas. Ahora vamos a realizar la gráfica de S sub F versus fuerza en una hoja logarítmica. Para esto vamos a utilizar la tabla que ustedes pueden observar y también vale decir que por eso les recalcaba que había que representar los resultados en notación científica. Entonces, antes de graficar en una hoja logarítmica, vamos a verificar si hay la necesidad de dividirlo en dos ciclos. Aquí, en el caso de fuerza o el eje de las X, sí valdría o tendríamos que dividirlo en dos ciclos, ya que tenemos dos exponentes distintos. Y en el caso de las Y o S sub F, no tendríamos la necesidad de hacerla en dos ciclos, ya que todas tienen un mismo exponente. Entonces aquí nomás graficamos los puntos y una vez graficados esos puntos, realizamos la linealización, en donde la recta debe de estar linealizada con los puntos, es decir, que deben de tener la misma distancia respecto a la recta. Una vez de que estemos seguros que hemos linealizado correctamente, procedemos a escoger tres puntos que se encuentren en esa recta, los cuales nos van a servir para el siguiente ejercicio. Halla la pendiente con los tres puntos de la gráfica linealizada correctamente. Hallar la pendiente n y el coeficiente de flexión experimental obtenido de la ecuación empírica. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de n, que es igual al logaritmo de y sub 1 menos logaritmo de y sub 2 sobre logaritmo de x sub 1 menos logaritmo de x sub 2. Vamos a utilizar dos puntos. Reemplazamos y nos arroja un resultado de 0,966 centésimas. Esto lo podemos redondear a 0,97, que va a ser nuestro valor en n. A continuación, vamos a calcular a, que es igual a y sobre x a la n. Entonces, aquí también utilizaremos otro punto y n nos va a ser 0,97, nos arroja el siguiente resultado, que lo podemos redondear a 0,031. Como lo habíamos calculado al principio, que el coeficiente de flexión experimental es igual a, entonces coeficiente de flexión experimental es igual a 0,031 centésimas. Por último, nos pide determinar el porcentaje de error del coeficiente de flexión experimental, el cual no debe pasar de los 10%. Entonces utilizamos la siguiente fórmula, en donde coeficiente de flexión experimental ya lo tenemos calculado y lo que tendríamos que calcular es el coeficiente de flexión promedio. Para ello
vamos a utilizar las siguientes fórmulas y en donde vamos a tener los siguientes datos. La longitud de la regla, es decir, la parte que queda en el aire, nos dio 26 centímetros. La base o el ancho nos dio 2,5 centímetros y el espesor 0,75 milímetros. Aquí el módulo de Young que nosotros utilizamos fue el acero aliado, que tiene un valor de 20.6 por 10 a la 10. Estos valores los reemplazamos y nos dio un resultado de 0,032. Bueno, una vez que ya hemos calculado el coeficiente de flexión promedio, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo y realizar el respectivo procedimiento, donde nos dio un porcentaje de error de 3,12%. Gracias por ver este video, espero que les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima ocasión.